Dios les bendiga, amados en Cristo. Reciba un saludo en esta hermosa noche, noche de liberación, de sanidad y de milagros. Aquí estamos, hermanos, en esta hermosa noche de misericordia, de amor y de perdón. Con la misericordia de Dios estamos en este viernes de liberación, de sanidad y de milagros, viernes de gloria, donde creemos que Dios ha de hacer grandes cosas, donde Dios ha de manifestar su poder en este culto de liberación, de sanidad y de milagros. Bien, amado, enviando un saludo bien hermoso y un abrazo a todos los amigos, a todas las visitas, a todos los miembros de esta iglesia central, santidad y temor a Jehová en su tabernáculo, a los siervos, consiervos que nos escuchan en las diferentes iglesias, diferentes denominaciones que están ahí pendientes, todos aquellos que nos están viendo en los diferentes lugares, ciudades, municipios, pueblos, veredas de este hermoso país, Colombia. Un saludo, hermano, para todos ustedes. También enviamos un saludo a los hermanos de Panamá, Venezuela, Estados Unidos y donde lleguen estas señales. Bien, amados hermanos, aquí estamos contentos. No se le olvide, amado, todos los martes la vigilia a las 10 de la noche por Facebook. En Facebook me encuentra como Manuel Eduardo y ahí podemos estar conectados todos los martes desde las 10 de la noche. Pida su petición para estar orando por ella, que ha sido de gran bendición. Mucha gente ha recibido, mucha gente ha experimentado el poder de Dios y cómo la gloria de Dios y el respaldo de Dios se ha manifestado en muchas personas. Bien, amados en Cristo, aquí estamos en esta noche. Vamos a estar orando en esta hora. Usted levante sus manos allá donde usted se encuentra, en el hogar, en el trabajo, donde usted se encuentra. Vamos a levantar nuestras manos en esta hora. Vamos a entregar esta palabra para que Dios nos ministre, para que Dios nos toque. Padre Dios, en esta hora que estamos delante de ti, Padre, pidiéndote que seas tú en esta hora teniendo misericordia de nosotros. Perdona todo y cada uno de nuestros pecados, Padre Celestial Dios. En el nombre de Jesús, reconocemos nuestros pecados, nuestras maldades, reconocemos, Padre Santo, que delante de ti hemos pecado, pero aquí estamos delante de ti en el nombre de Jesús y en el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo, ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros, que seas tú limpiándonos, purificándonos y santificándonos en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, estamos pidiendo millones de ángeles guerreros que guerreen en el primer cielo, en el segundo cielo, que guerreen por nuestra vida, nuestra familia, nuestra parentela, nuestros bienes, por cada amigo, cada hermano, cada visita, cada consiervo que está escuchando este mensaje. Reprendemos todo principado, potestad, gobernador, hueste de maldad, hombre fuerte, espíritu guerrero, espíritu de venganza, de muerte, de accidente, derramador de sangre, de atraco, sicariato, mala hora, confusión, todo ataque demoníaco en contra de nuestras vidas, nuestra familia, nuestra parentela, nuestros bienes, queda inoperante en el nombre de Jesús, Dios, y pedimos que seas tú hablando y tu Santo Espíritu ministrando a través de nuestra vida, Dios. Amén y amén. Gloria al que vive, alaba a Dios en sus hogares, bendiga el nombre de Dios en esta hora, amados en Cristo. Y bien, como el tiempo es nuestro enemigo, vamos a estar iniciando rápidamente. Yo le invito a que se vaya conmigo al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 4, libro de Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 en adelante. Libro de Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 en adelante. Vamos a estar ahí compartiendo en esta hora. Y dice de la siguiente manera: Dios añada bendición hasta su palabra. Ya sabe, invite a su familiar, a su amigo que esté ahí más cercano y comparta todas estas enseñanzas. Y si a usted le gusta cómo Dios le ha hablado, cómo Dios le ha ministrado, dele me gusta, pero también deje un comentario. Gloria al que vive y reina. Bien, Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 11 dice de la siguiente manera: mejor son dos que uno, porque tienen mejor pago de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Gloria al que vive. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bien, amados en Cristo, en esta hora de la noche vamos a hablar de un tema muy hermoso. Vamos a predicar bajo el tema la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Gloria al que vive. Bendito al nombre de Dios. Pues bien, amado, en estos tiempos hablar de unidad es importante, debido a que las tinieblas están empeñados en dividir, en traer pleitos, contienda y divisiones a la iglesia del Señor. Entonces este tema, la unidad de la iglesia, es importante.
definamos primero qué es unidad. Y la palabra unidad la define el diccionario de la lengua española como la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse, fragmentarse, alterarse o destruirse. Se lo repito nuevamente, la palabra unidad significa la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse, fragmentarse, alterarse o destruirse. La palabra unidad viene de la palabra en latín unitas. Unitas, que designa la cualidad de lo que es único e indivisible. Eso significa unidad. Gloria al que vive. Pero para hablar de unidad hay que definir otra palabra, y es la palabra unánimes o unánime. La palabra unánime o unánimes significa el conjunto de personas que tiene la misma opinión o el mismo pensamiento o sentimiento hacia algo o sobre algo. Esto es importante entenderlo, porque si no entendemos la unidad dentro de la iglesia, la unidad que Dios manda en su palabra a su pueblo, difícilmente vamos a poder conquistar, vamos a poder avanzar. Difícilmente, amado, vamos a poder ganar batallas. Hay batallas que se necesita la unidad dentro de la iglesia y la unidad en cualquier faceta de nuestra vida. La unidad es importantísima. Es muy, pero muy importantísimo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de unidad. Dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7, si hermano estoy. Mire lo que dice. Gloria al que vive. Dice de la siguiente manera: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Hablando de unidad, hermano, porque Dios es un Dios que trabaja unánime. Dios no le gusta trabajar solo, a pesar de que es Dios, le gusta trabajar en unidad. Y esto es importante, eso lo vemos reflejado cuando en la creación vemos cómo Dios trabaja en unidad, trabaja, amado, por decirlo así de alguna manera, acompañado. No que a Dios no le gusta andar solo, no, sino que Él sabe, Él conoce el misterio y el poder que hay en la unidad. Y esto es importante entenderlo, porque Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9, donde empezamos a leer, nos dice que mejor son dos que uno. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Acuérdense que aquí está hablando bajo un contexto judío, bajo un contexto, amado, hebreo. Acuérdense que el pueblo israelita es un pueblo agrícola. Entonces, cuando contrataban a una persona para cierto trabajo, para desempeñarlo, en este caso, en esta área, si le iban a pagar bien por ese trabajo, muchas veces ese trabajador buscaba un ayudante. O si el dueño de las tierras a las cuales iban a trabajar, o del negocio, de cualquier actividad que iban a trabajar, él veía que más rápido sería contratando a más trabajadores. De esa manera agilizaba más y invertía menos en el sentido de las ganancias que iba a obtener. Él veía que era más rápido el trabajar varias personas juntas y se ayudaban, y el objetivo que se obtenía era rápido y productivo. Y también la persona que se contrataba, si veía que contrataba a otro amigo para trabajar rápidamente y terminar ese trabajo lo mejor posible, sabían de que ese trabajo era remunerado de manera efectiva. Entonces, amado, por eso dice aquí que mejor son dos que uno, porque recibirán mejor pago de su trabajo. Y eso hay que entenderlo y comprenderlo, hermano, porque dentro de la iglesia de Dios y en cualquier faceta de nuestra vida necesitamos comprender que no es bueno estar solo, que no es bueno trabajar solo, porque si trabajamos solo, hermano, nos cansamos, nos agotamos. Gloria al que vive. Siempre es bueno, amado, trabajar en unidad, trabajar en esa dirección que Dios quiere que llevarnos en cuanto a la unidad, que es el tema que estamos tratando en esta noche, que es importante entenderlo, porque mejor son dos que uno.
Dios, amado, no hizo al hombre solo. Es tanto, amado, la unidad de Dios, que Dios cuando, amado, aleluya, dice que hizo al hombre, amado, le hizo una ayuda idónea. Porque Dios sabía muy bien, hermano, que no es bueno que el hombre esté solo. Y Él lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, amado, que Dios es un Dios de unidad. Así que, amigo, hermano, usted que me escucha, deje de andar solo, deje de trabajar solo. Usted necesita, quiera o no quiera, usted necesita la ayuda de otro, así como otro necesita la ayuda suya. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso en este pasaje dice lo que dice, gloria al que vive, dice que mejor son dos que uno. Versículo 10 dice, porque si cayere el uno, levantará al otro. Pero porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. O sea, amado, aún en nuestra vida necesitamos que alguien nos ayude, que alguien esté siempre ahí con nosotros, porque hay momentos, amados, que necesitamos que alguien nos levante, que alguien nos dé la mano. Pero qué triste, amado, que muchas veces dentro de la iglesia de Cristo, si Dios no habla, si Dios no muestra, muchas veces no nos movemos de esa manera. Gloria al que vive reina. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y exhorto, hermano, exhorto también a sus hermanos que les gusta andar solo, que les gusta andar, amado, es tanto lo solo que les gusta andar, que andan, amado, aún encerrados en sus cuartos. Sacudas, hermano, de esa soledad, de ese encerramiento, porque una de las características de la gente que le gusta andar sola es que, amado, andan encerrados, les gusta el encierro. Y no para estar compartiendo con la gente, no, sino para estar solo. Y hay momentos que hay que estar solo, sí. La palabra enseña que todo tiene su tiempo, pero la soledad toda una vida no es buena. Gloria al que vive reina. Por eso es que sigue diciendo, amado, también si dos durmiere, se calentarán mutuamente, hermano. Gloria al que vive reina. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Hasta eso, hermano. Bendito el nombre de Dios. Necesitamos ser calentados, el ser ayudado, hermano, por otra persona. Sabemos que no todo el mundo tiene esa característica de ayudar, pero sí hay gente, amado, que está presta, que está ahí para que ayudarnos, darnos una mano. Gloria al que vive reina. Entonces, por eso este tema, la unidad de la iglesia. Si la iglesia no entendemos el poder, amado, el misterio que hay en la unidad, entonces difícilmente vamos a avanzar. Es más, muchas veces ¿por qué no avanzamos? Muchas veces ¿por qué no obtenemos lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios ya ha dicho que nos va a dar? Porque, amado, nos falta es caminar y vivir la unidad dentro de la iglesia y en muchas áreas de mi vida. La soledad no es buena, el estar solo no es bueno muchas veces. Gloria al que vive reina. Pues bien, amado, vamos a hablar en esta hora de la unidad. Primer punto, de la unidad, amado, en los creyentes. La unidad en los creyentes. Véngase conmigo al Salmo 133. Salmo 133. Un pasaje bastante conocido por algunos, pero a veces lo leemos tan rápido, pero no meditamos en este pasaje. Salmo 133. Gloria a Dios. Salmo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. O sea, amado, que es bueno, que es delicioso y que es hermoso habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero para que haya armonía o haya armonía, hermano, tiene que haber unidad. Y esto es importante entenderlo. ¿Sabes por qué? Porque lo contrario, lo opuesto a la unidad es la división. Y alguien que sí es especialista en traer divisiones, en ocasionar divisiones, es Satanás y sus demonios, que el Señor los reprenda en esta hora. Eso tiene que tener usted claro. Pero dato curioso, aunque a Satanás le gusta traer divisiones y pleitos,
dentro de las iglesias, dentro del creyente, dentro de la familia y en cualquier, amado, área del ser humano, para traer pleitos y divisiones, el reino de él está unido para lo malo, porque dice que el reino de Satanás no puede estar dividido. El mismo Jesucristo lo dijo, que Satanás no echa fuera a Satanás y que Satanás no está dividido. Su reino, amado, trabaja en unidad para lo malo, para efectuar sus planes. Dato curioso ese. Por eso es que el mismo apóstol Pablo en Efesios dice que no tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Habla de un rango de las tinieblas que están unidos para lo malo. Para eso se están unidos ellos. Es para lo único que están unidos, es para efectuar sus planes malos, sus planes, amados, destructivos contra el ser humano. Y lo opuesto a la unidad es la división. Y esto es muy importante entenderlo y comprenderlo, porque la iglesia tenemos que, amados, detectar cuando quieren haber divisiones y pleitos, contienda dentro, amado, aleluya, de nuestras vidas, dentro del grupo que estoy yo frecuentando, es la palabra correcta, dentro del grupo que estoy yo, ya sea, amado, en mis amistades, en el empleo, en muchas facetas de la vida. Ahora, miren ustedes, en Hechos capítulo 15, versículo 5, si mal no estoy, mire cómo nos amonesta en cuanto a esto de tener cuidado con las divisiones dentro de la iglesia. En la vida del creyente y en muchas facetas. En Hechos capítulo 15, versículo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos, pero algunos, gloria al que vive, de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Miren ustedes, aquí había una división de la secta de los fariseos que querían de que los que no eran fariseos, de que querían de los que no eran amados del pueblo de Israel, del pueblo judío, en este caso los gentiles, que somos nosotros, gloria al que vive y reina, el pueblo que no es judío, querían que guardasen también los mandamientos que fueron estrictamente establecidos para el pueblo judío. Entonces aquí hubo un pleito, hubo una división aquí, y tuvieron que, amado, venir los ancianos, los apóstoles, para resolver este problema que hubo aquí. Y bajo la guía del Espíritu Santo llegaron a un acuerdo, a una respuesta clara y concisa para, amado, de raíz apagar con esa y acabar con esa división que el Satanás quería colocar. Y esto es importante entenderlo, hermano. Porque si hay divisiones que Satanás está metiendo en estos tiempos, son, amado, aleluya, falsas, amado, herejías y falsas enseñanzas que quieren meterse dentro de la iglesia. Y esto es triste y esto es lamentable, amado, en estos tiempos. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Y lo digo con autoridad. Por eso yo como pastor, hermano, y no solamente mi persona, sino todos los pastores, los temas doctrinales, escatológicos, amado, los manejamos los pastores, debido a que hoy en día, amado, se puede tener una confusión dentro de la iglesia. Entonces miren ustedes, amado, por ejemplo, hoy, amado, está la confusión, tristemente, lamentablemente, de muchos pastores que hoy por hoy, amado, defendían la sana doctrina, la sana palabra, gloria al que vive, mientras al nombre de Dios, y que, amado, tenían el fundamento bíblico, pero, amado, por andar escuchando cualquier, amado, enseñanza por ahí y dejándose seducir y querer conocer más de la palabra, que eso está bien, pero, amado, hay que saber, amado, conocer bajo la guía del Espíritu Santo. Tristemente hoy tenemos gente, pastores, hermanos, hoy en día, pastores de iglesias grandísimas, cristianos evangélicos, más que todo cristianos evangélicos, gloria al que vive, bendito sea el nombre de Dios, de modo que se han dejado seducir
por una secta llamada, aleluya, los judíos mesiánicos, entre comillas, porque no son judíos mesiánicos. Hay judíos mesiánicos, claro que sí, porque sí los hay, pero una cosa, amado, del judío mesiánico que sí los hay. ¿Y cuál es ese judío mesiánico? El verdadero judío mesiánico nunca va, amado, a enseñar a un gentil, amado, a guardar mandamientos que fueron estrictamente para el pueblo judío. Pero, amado, hay unos por ahí que se hacen llamar judíos mesiánicos que no están enseñando, amado, aleluya, nada de Jesús. Están enseñando, son raíces hebreas, que son dos cosas diferentes. Gloria al que vive y reina. Y ahí donde, amado, esa línea hay que saber dividirla. ¿Por qué les digo esto? Porque se está metiendo dentro de la iglesia. Se está ocasionando divisiones dentro de la iglesia. Entonces hoy por hoy encontramos pastores, amados, que ya quieren guardar el sábado, que ya quieren circuncidarse, que ya quieren, bendito al nombre de Dios, practicar cuestiones, amados, que están en la Biblia, que fueron solamente para el pueblo judío. Y esto, amado, ha traído un conflicto y una división dentro del mismo pueblo de Dios, amado, por no saber manejar las sagradas escrituras. Amamos, amado, a todos los judíos mesiánicos, pero a los verdaderos judíos mesiánicos, gloria al que vive, pero no aceptamos esas enseñanzas raras, gloria al que vive, reina, que lo que trae es confusión para la iglesia de Jesucristo. Gloria al que vive, reina, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Ojalá Dios me permita llevar una enseñanza en cuanto a ese tema, los falsos judíos mesiánicos y los verdaderos judíos mesiánicos. Entonces esto ha traído división, y así como ese, amado, está metiendo muchas herejías y muchas cuestiones, amado, que están dividiendo a la iglesia. ¿Y por qué, amado, está pasando esto? Porque el enemigo sabe muy bien que cuando entra la división dentro, amado, del creyente, primeramente en la vida del creyente, y si entra en el corazón del creyente, él lo aceptó, lo asimiló, entonces eso va a querer hablar, amado, a mucho y convencer a otro. Entonces hay que tener mucho cuidado de esto. Gloria al que vive y reina, viéndose el nombre de Dios, aleluya. Ahora, hermano, y así como este caso está pasando, hermano, entonces hoy por hoy no solamente tenemos, amado, esas herejías, sino hay muchas herejías, personas que se están levantando y diciendo que Dios le ha dicho esto y lo otro, y, amado, cuestiones que no están en la Biblia, y eso ha traído divisiones dentro del pueblo de Dios. Y Satanás sabe muy bien que eso le ha resultado y lo sigue trabajando así, de esa manera. Pero, amado, esta enseñanza es para nosotros discernir, diferenciar, amado, las malicias del enemigo, no mirando al hombre, sino lo que el Satanás quiere hacer a través de esas personas. Gloria al que vive, reina. Ahora, otro ejemplo de división dentro de la iglesia la encontramos en Romanos capítulo 16, versículo 17, si hermano estoy, mira lo que dice. Romanos 16, gloria al que vive, versículo 17, dice lo siguiente: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Bienvenidos al nombre de Dios, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Entonces hay que tener mucho cuidado de esto, hermano. Gloria al que vive, porque para hablar de unidad hay que hablar también de división. Gloria al que vive y reina. Bienvenidos al nombre de Dios. Así que, hermano, no nos dejemos, amado, engañar, no nos dejemos traer división dentro de la iglesia. Bien, hermano. Entonces sigamos aquí, hermano, en cuanto a este tema de la unidad de la iglesia. Estamos en el primer punto, la unidad del creyente. Y estábamos en el Salmo 133, que dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. O sea, hermano, es una bendición. Es una, amado, bienaventuranza cuando estamos unánimes, o sea, en el mismo pensar, en el mismo propósito, en el mismo objetivo y caminando en la misma dirección de Dios. Entonces, cuando estamos unánimes, ¿qué es eso? Y juntos, porque hay gente que puede estar junta, pero no puede estar unánime. Porque hay gente que puede estar junto con usted, pero no puede pensar igual que usted. Gloria al que vive. Ahora,
Estoy hablando en cuanto a pensar, en cuanto a las Sagradas Escrituras, en cuanto al fundamento bíblico, en cuanto a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pero si hay cosas, amados, se salen fuera del orden bíblico, de lógica que hay que rechazarlas. Eso sí, miros al nombre de Dios. Alabanza al que vive reina. Ahora, otro pasaje, amado, que nos habla en cuanto a la unidad del creyente, esto es importante entenderlo y comprenderlo, lo encontramos en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Gloria al que vive reina. Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Dice lo siguiente: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Miren ustedes la unidad del creyente. Miren el nombre de Dios. Hablando de que si, gloria al que vive, aleluya, que si alguno prevaleciere contra otro, los dos le resistirán. Hablando, hermano, que el creyente tiene que practicar la unidad aún, hermano, para enfrentarse a la vida, para enfrentarse al diario vivir y para enfrentarse a la vida cristiana. Porque no es fácil, hermano, no es fácil. Y necesitamos la ayuda de un hermano, amado, para que nos ayude a contrarrestar, ya sea en la oración, ya sea, amado, en la restauración, ya sea, amado, en cualquier faceta de la vida que necesitamos en ese momento. Entonces necesitamos que otro hermano nos ayude a resistir, que nos ayude a permanecer, estar de pie. Gloria al que vive reina. Todos necesitamos de todo, hermano. Todos necesitamos. Algún día de nuestra vida, todos, absolutamente todos, necesitamos la ayuda de otro hermano o de otra persona. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Porque, amado, si prevaleciere contra uno, dos resistirán. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Gloria al que vive reina. O sea, miren ustedes la importancia de la unidad. Amado, que dos personas unidas resistiendo en la batalla, en este caso el creyente unido, amado, resistiendo la tentación, resistiendo tantas pruebas, tantas, amado, dificultades, amado, resistiendo, entonces nos apoyamos unos con otros y podemos avanzar y podemos conquistar y podemos seguir adelante. Miren ustedes el misterio que hay, amado, en la unidad. Es una palabra chiquitica, pero que encierra, amado, un poder y un misterio hermoso en Dios. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Alaba a Dios en esta hora, bendiga el nombre de nuestro amado Dios y su Hijo Jesucristo en esta hora. Entonces, amado, es importante entenderlo esto. Así que, amado, muchas veces necesitamos guerrear en el Espíritu, necesitamos avanzar en la obra de Dios, pero necesitamos, amado, que alguien también nos ayude a batallar, nos ayude a avanzar. Gloria al que vive. Bien, hermano, en esta hora vámonos entonces a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, otro pasaje bíblico que nos habla de la unidad del creyente. Mateo capítulo 18, versículo 19. Gloria al que vive reina. Bendito sea el nombre de Dios. Alaba a Dios en sus hogares. Mateo capítulo 18, versículo 19 dice: miren ustedes la unidad del creyente. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ojo, dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, o sea que si dos, tan solamente dos, se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidieran, gloria al que vive, amado, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, amado, usted y yo queremos recibir, queremos que Dios responda, necesitamos trabajar en la unidad, en la oración. ¿Oyó? Por eso, amado, hay que orar en un mismo propósito, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Cuando nos unimos en oración, entonces, amado, es más fácil conquistar. Entonces, amado, usted no puede orar, usted por un lado, el otro hermano por otro lado. No, hermano, tenemos que orar con el mismo propósito. Si el propósito es colectivo, entonces la oración tiene que ser colectiva. Entonces es importante la unidad, porque aquí lo dice, en la oración, porque hay oraciones que necesitamos, amados, ser respaldados por otro.
Es importante eso. Pero amado, las tinieblas, los brujos de alto rango, ellos se unen en la ciudad, en la localidad, en el pueblo, en el municipio, en el país que ellos están, y aún en diferentes países se unen al mismo tiempo para orar y pedir a su Dios para sus planes diabólicos. ¿Cuánto más la iglesia, hermano? ¿Cuánto más la iglesia podemos hacer eso? Por eso es que dice que otra vez os digo, si dos de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra en cualquier cosa que pidieren, cualquiera, aquí no especifica cuáles, dice cualquier cosa. Este es un secreto, el por qué muchas veces no recibimos. No recibimos porque falta trabajar en unidad. En unidad. Esto es importante que usted lo entienda, hermano. Porque si usted quiere que la iglesia de Jesucristo, hablando generalmente o hablando en esta iglesia que Dios usted lo ha plantado, avance, necesitamos orar unidos en un solo propósito, en un solo objetivo. Bendito es el nombre de Dios. Y sigue diciendo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Miren ustedes, tanto la unidad que Dios no pide cantidad. Dios dice, donde hay dos o tres, con dos o tres es el mínimo. De ahí para allá, si hay bastantes, si hay muchos más, gloria a Dios. Pero donde hay dos o tres congregados en mi nombre, Él está en medio. Entonces miren ustedes, amados, el misterio que encierra el estar, la unidad. Entonces cuando estamos unidos, congregados, entonces Dios derrama de su Espíritu Santo, Dios manifiesta su gloria, manifiesta su poder y, amado, hace lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Entonces alaba a Dios por esto. Dios bendiga esta hermosa palabra. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que bendiga el nombre de Dios y alabe el nombre de Dios en esta hora. Miren ustedes qué hermoso, qué bueno es esta enseñanza. Y amados, seguimos aquí en este punto de la unidad del creyente en Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14. Mire lo que dice. Hechos capítulo 1, versículo 14 dice: y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Miren ustedes, amados, cuando estaban, amados, eligiendo el sucesor de Judas, miren ustedes, hasta para elegir el sucesor de Judas estaban unánimes orando. Miren ustedes, para que vean ustedes, amados, la unidad del creyente es importantísimo. Así que varón, mujer de Dios, usted que me escucha, amigo, visita que me escucha, usted quiere ver respuesta en su familia, usted quiere ver respuesta en su empresa, usted quiere ver respuesta en cualquier área de su vida, necesitamos orar en unidad. Eso hay que entenderlo. Por eso los altares familiares son importantes. Una de las cosas en las que Dios más se manifiesta es en los altares familiares, porque en los altares familiares hay una unidad familiar y hay propósitos familiares en los cuales Dios puede responder. Pero parece ser que la iglesia no ha entendido el misterio que hay tanto en el altar personal como en el altar familiar como en el altar congregacional. Entonces esto es importante entenderlo y comprenderlo. Yo creo que hoy Dios nos está, amado, exhortando, nos está, amado, estremeciendo. Gloria al que vive, porque usted como familia, usted puede tener su altar personal, claro que sí, pero hay oraciones colectivas que necesitamos respuesta de Dios. Entonces esto es importante. Miren ustedes lo que Dios nos está enseñando hoy y apercibámonos de esto, porque si entendiéramos todo esto, dejáramos de quejarnos tanto con Dios. Miren al nombre de Dios. Todos estaban perseverando unánimes en oración, dice aquí. Gloria al que vive y reina. Qué bendición. Gloria al que vive. Viéndose al nombre de Dios. Aleluya. Entonces, miren ustedes. Viéndose al nombre de Dios. Y de esta manera, amado, eligieron al sucesor, al que iba a reemplazar a Judas. Entonces, miremos, hermanos, o sea, hay cosas que ameritan la oración, amado, colectiva. Y yo creo que en estos tiempos, con esto que estamos viviendo y experimentando, la iglesia, de esta reapertura de las iglesias y todo esto, urgentemente, pastor que me escucha, necesitamos unirnos en oración más que nunca, gloria al que vive y reina, viéndose al nombre de Dios. Así que, hermano, esto es orando, pero también actuando, gloria al que vive y reina, o actuando, pero también orando.
Entonces hay que unirnos en oración, en ayuno, en vigilia. Gloria al que vive, para que Dios nos respalde cada día más en esto que Él está establecido. Viendo el nombre de Dios, que es que la iglesia estemos orando colectivamente. Y amado, y ahora mismo Dios va a probar la fe, pero también, amado, la perseverancia, pero también la unidad de la iglesia. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Viéndose al nombre de Dios. Ahora, hermano, miren ustedes. Así que, iglesia, queremos recibir de Dios, necesitamos unirnos. Yo en oración colectiva. Gloria al que vive y reina. Bien, hermanos, sigamos acá. Ahí mismo en Hechos capítulo 2, versículo 1, un pasaje bastante conocido por nosotros. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Miren ustedes, amados, hasta para recibir llenura del Espíritu Santo hay momentos que necesitamos, amados, estar unánimes y juntos. Por eso cuando venimos a los cultos, amados, venimos con esa mentalidad, con esa disposición de estar en un solo espíritu, en un mismo sentir, unánime juntos, de recibir de Dios y que Dios traiga respuesta y nos ministre, nos cambie, nos transforme, nos liberte en el nombre de Jesús. Gloria al que vive y reina. Alaba a Dios. Y mira lo que dice, amado, ahí mismo en Hechos capítulo 2, versículo, gloria al que vive, 46. Hechos 2:46 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseveraban unánimes cada día en el templo, o sea, en la oración primeramente, pero también partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Miren ustedes, cuando hay unidad, amado, hay gozo, hay alegría, hay, amado, hay un ambiente de armonía en ese grupo, en la iglesia, en la vida del creyente. Está, amado, esa armonía, algo precioso, algo hermoso, porque cuando hay unidad, hay armonía, hay paz, amado, y hay, amado, esa tranquilidad que creemos que Dios la da, porque Dios es un Dios de paz, pero, aleluya, pero Satanás viene a traer confusión y perturbación. Entonces, cuando hay unidad, hermano, el diablo Satanás va a querer acabar con esa unidad como de lugar. Por eso usted, amado, no se deje contaminar de cualquier cosa, no que me dijeron, si usted no ha visto, no le parece, no, amado, opine nada, sino que corte eso de raíz. Gloria al que vive y reina. Bien, amado, aleluya, el tiempo ha transcurrido rápidamente, Dios mío. Bien, vámonos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, hablando en cuanto a este primer punto, la unidad del creyente. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Mire esto: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Así como este cuerpo tiene muchos miembros, el que vive, pero no todos los miembros tienen la misma función. La función que tienen mis manos no es la misma función que tienen mis orejas, o la función que tienen mis manos no es la misma función que tienen mis ojos. Cada uno tiene una función que hace parte y ayuda a que este cuerpo pueda avanzar, movilizarse y desempeñar su función. Así es en la iglesia, hermano. Aunque somos muchos, cada uno hace parte del cuerpo de Cristo, pero cada uno tiene su función. Algunos fueron llamados para enseñar, otros fueron llamados para predicar, otros fueron llamados para cantar, pero
en lo que todos sí fuimos llamados es a evangelizar. En esa área no hay excusa que valga, porque todos fuimos llamados a evangelizar y a arrebatar almas para el reino de los cielos. Entonces miren ustedes, amados, lo importante que es que entendamos qué función ocupo yo en el cuerpo de Cristo. Como lo dije en la vigilia del martes, si usted no entiende el llamamiento de Dios, la misión y la visión de ese llamamiento que Dios le hizo a usted, siempre va a vivir frustrado en el Evangelio. Y Dios no es un Dios que frustra a sus hijos. No, nos frustramos, andamos con temores, no alcanzamos lo que nosotros queremos, es porque sencillamente no caminamos en ese llamado, en esa visión y en esa misión que tenemos. Gloria al que vive y reina. Entonces, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque yo tengo que hacerme la pregunta, ¿qué función ocupo yo en el cuerpo de Cristo? Y cuando identifico qué función ocupo yo en el cuerpo de Cristo y me concientizo de que mi función es indispensable para que el cuerpo de Cristo avance. Entonces, cuando entiendo y comprendo esto, trato de hacer parte del cuerpo de Cristo para estar en esa unidad de ese cuerpo, para que ese cuerpo cada día crezca. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Siento la presencia de Dios. Qué bendición. Gloria al que vive. Por eso dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Miren ustedes lo hermoso que es esto. Así que, amado, todos necesitamos de todos. Todos. Gloria al que vive. Yo también necesito de ustedes. Ustedes necesitan, amado, aleluya, de que Dios primeramente me ayude para darle a usted. Pero yo también necesito también de usted. Usted necesita también, amado, aleluya, que también le ayude. Y así nos ayudamos mutuamente para poder avanzar. Nadie es más que nadie. Todos tenemos algo que dar. Así que conscientecícese de eso. Gloria a Dios, creo que es la palabra. Alabanza al que vive reina. Hay que tomar conciencia de esto. Necesitamos los unos de los otros. El cristiano no puede trabajar solo, porque no va a avanzar. Gloria al que vive. Alaba a Dios en esta hora. Bendiga su nombre. Exalte la grandeza de Dios. Bien. Segundo punto en cuanto a la unidad del creyente o la unidad de la iglesia. Estamos en la unidad de la iglesia. Entonces vamos al segundo punto. Es la unidad ahora de la iglesia. El tema es la unidad de la iglesia. Ya hablamos de la unidad del creyente. Ahora vamos a hablar de la unidad dentro de la iglesia. La unidad dentro de la iglesia. Esto es importante entenderlo y comprenderlo. Gloria al que vive reina. Bienvenidos al nombre de Dios. Véngase conmigo a 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Gloria al que vive. Dios añada bendición a esta su palabra. Dice lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pendientes esas dos palabritas. Unidos en una misma mente, o sea, en el mismo pensamiento, y en un mismo parecer. En otra versión dice en una misma opinión. Gloria al que vive. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo, hablando de los corintios, porque los corintios, ¿quién más ejemplo de los corintios para hablarnos, amados, de divisiones, de pleitos, de contienda y de muchas cosas que estaban viviendo esta iglesia? Entonces, por eso Pablo los amonesta, le dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Qué estaba pasando en los corintios? Que uno decía otra cosa, otro decía otra cosa, y no había una unidad en lo que se quería. Y eso es lo que muchas veces pasa dentro de la iglesia, que uno dice otra cosa, el otro dice otra cosa, y no hay una unidad en lo que en lo que Dios quiere hacer. Gloria al que vive. Vienes al nombre de Dios. Ahora, los pastores no siempre vamos a tener la razón, no siempre.
Pero cuando un pastor es guiado por el Espíritu Santo de Dios, amado, y Dios le dice camine en esa dirección, y si usted ve que su pastor es respaldado en eso que está emprendiendo, es porque Dios está con él. Y usted tiene que respaldar eso que Dios quiere que su líder haga para que la obra de Dios crezca más. Usted tiene que entonces caminar en esa misma dirección y estar unánimes y estar en el mismo pensamiento y en la misma opinión, en el mismo parecer del varón que Dios ha puesto al frente suyo. Gloria al que vive. Aclaro, no todas las veces tenemos la razón, pero cuando hay hombres de Dios que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios, entonces respalde, porque Dios quiere hacer algo. Bienvenidos al nombre de Dios, aleluya. ¿Y cómo sabemos que es de Dios? Cuando Dios respalda y da paz a nuestros corazones. Bienvenidos al nombre de Dios. Miren ustedes, esto es importante entenderlo, porque los corintios tenían esto. Uno quería decir una cosa, otro otra cosa, y en los conceptos que tenía cada uno quería que su concepto prevaleciera sobre el otro. Entonces no puede ser así. Entonces por eso Pablo dice que todos hablen una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la mente y en el parecer. Así que, hermano, esto es importante comprenderlo e entenderlo. Y esto es una bendición cuando comprendemos esto dentro de la iglesia. ¿Oyó? Entonces, a veces uno como pastor hay ovejas que Dios les habla para emprender algo, pero Dios le da convicción primeramente al pastor, y cuando Dios habla y le da convicción, entonces caminamos en ese mismo, unidos con ese mismo pensamiento y ese mismo parecer, y conquistamos y obtenemos victoria, hermano. Gloria al que vive. Por eso es importante, amado, la unidad. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces véngase conmigo en esta hora a Efesios capítulo 4, si mal no estoy. Vamos a buscar Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Gloria al que vive. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, sí, este es. Efesios capítulo 4, versículo 4, este es. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria al que vive reino. Miren ustedes, amados, qué hermoso esto. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, amado, que hay que estar en un solo cuerpo, en un espíritu. Cuando habla de cuerpo, aquí está hablando del cuerpo, la iglesia, y en el mismo espíritu. Gloria al que vive, como fuimos llamados, en la misma esperanza y en la misma vocación, buscando al mismo Señor y viviendo la misma fe. ¿Oyó? Hay que caminar en unidad, en el mismo Dios que estamos buscando, gloria al que vive, en la misma fe que estamos viviendo. Entonces, amados, esto es importante entenderlo y comprenderlos. Gloria al que vive reino. Por eso es que Dios muchas veces tiene que procesarnos para que, amado, entendamos lo que es caminar en unidad con Dios, pero también caminar en unidad en fe. Porque a veces necesitamos unir la fe de unos con otros para que esa fe se agrandezca y Dios pueda hacer grandes cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, amado, un secreto para que dentro de la iglesia Dios haga lo que tenga que hacer es unir la fe con la fe de otro hermano, y entre más nos unamos, sea poco, sea mucho la fe de cada uno, eso en la presencia de Dios hace bastante. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente. Sí, dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios,
sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Miren ustedes, amados, hablando en cuanto a los tesalonicenses, amado, la unidad que había en esta iglesia. Esta es una de las iglesias que más, amado, Pablo habla, y es una de las iglesias que más, amado, se mantenía unida. Gloria al que vive. Entonces miren ustedes, amados, él hablando aquí, les resalta, dice que no solamente quisiéramos llevar el evangelio, sino dar nuestra propia vida por ustedes, porque habéis llegado a ser muy queridos. Miren ustedes, amados, el quererse, el amarse dentro de la iglesia. Ahora, hay hermanos que son difíciles de soportar, eso está bien, pero una cosa es que usted, amado, aleluya, el hermano sea difícil de soportar, o la persona sea difícil de soportar. Otra cosa, amado, es no tratar o hablar con esa persona. Más bien, cuando Dios coge esas personas así, que son difíciles de soportar, porque la palabra habla de los hermanos que son difíciles de soportar, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Sencillo, entender y comprender de que esa persona que Dios ha puesto al frente mío, Dios la está utilizando para forjar un carácter en mí, para forjar, amado, aleluya, esa templanza, esa paciencia que Dios quiere forjar en mi vida. Entonces, amado, hay que darle la gloria a Dios por esos hermanos que son de gran bendición en nuestra vida. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, amado, es importante la unidad dentro de la iglesia, es importantísimo. Entonces, amado, porque un reino dividido contra sí mismo no permanece. ¿Oyó? Un reino dividido contra sí mismo no permanece. Entonces tenemos que tener esto bien claro para poder avanzar y conquistar. Entonces vámonos, otra cita bíblica, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 13. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Oye, hermano, hay gente que Dios le ha llamado para que predique, otro para que enseñe, otro, amado, para que dirija, pero Dios también ha llamado a gente, gloria al que vive, para también, gloria al que vive, que comparte para las necesidades de los santos. En este caso, los santos son los que están al servicio de la obra de Dios, pero también practicando la hospitalidad. Entonces, hermano, esto es importante entenderlo y comprenderlo. Es de gran bendición cuando compartimos para la necesidad de los santos. Es importante, hermano. Gloria al que vive y reina. Entonces, amado, aleluya. Muy poco me gusta tocar este punto, porque después la gente vaya a pensar que uno le está pidiendo. No, gracias a Dios. El que quiera, amado, aportar para la obra de Dios, porque Dios lo tocó, y será bendecido. Eso sí, será bendecido, y Dios pelea por su economía. Eso sí, se lo aseguro. Gloria al que vive y reina. Bendito al nombre de Dios. Pero aquí nadie está pidiendo nada. Gloria al que vive y reina. Bien, amado. Miren ustedes, amado, en cuanto a esto de la unidad dentro de la iglesia. Pero también está, amado, la unidad, otro punto importante y bueno, hermoso, es la unidad dentro del matrimonio o de la familia. Es importante entender esto, de la unidad dentro del matrimonio o la familia. Y es tan importante, amado, esto de la unidad dentro del matrimonio y la familia, que en Génesis capítulo 2, versículo 24, hasta donde me permita el tiempo llegar, Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis 2, 24. Dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Gloria al que vive y reina. Miren ustedes, amados. O sea, miren ustedes la unidad en el matrimonio. O sea, amado, que dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirán, y serán una sola carne. ¿Por qué una unidad, amado, del matrimonio? Porque van a enfrentar desafíos, y esos desafíos tienen que enfrentarlos como matrimonio. Ahí nadie se puede meter,
porque es un proceso de enseñanzas que todo matrimonio tiene que experimentar. Todo matrimonio tiene que experimentarlo. Así que no se asuste, el matrimonio es hermoso, es bonito, pero también, amado, tiene, aleluya, momentos en que hay cosas que van a suceder para que el matrimonio se fortalezca. Así que si a usted le han dicho que el matrimonio, amado, todo es hermoso, 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 que es hermoso, sí, pero también no se puede negar la otra parte. Amado, que para poder estar unido hay que enfrentar circunstancias difíciles y adversas que van a tender a estremecer el matrimonio y lo van a zarandear, porque va a llegar, hermano. Pero usted tiene que mantenerse unido ahí, en el matrimonio, ahí, con su esposo, con su esposa, con la que Dios le ha dado. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Y si usted, varón que me escucha, usted le fue infiel a su esposa, o usted, mujer que me escucha, le fue infiel a su esposo, pídale perdón, restáurese, levántese y demuestre con su testimonio, demuestre con su vida de que ha cambiado, y siga adelante y mantenga esa unidad. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Esto es importante entenderlo y comprenderlo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces miren ustedes, amados, el matrimonio en el hogar, la unidad, perdón, en el hogar. La unidad en el hogar es importantísimo. Para que pueda funcionar un hogar, se tiene que estar unido, pensando y hablando una misma cosa, y cómo van a ser dirigidos por Dios. Entonces esto es importante entenderlo y comprenderlo. Proverbios capítulo 6, hermano, esto es Proverbios capítulo 6, versículo 20. Nos habla un poco más de esto. Proverbios capítulo 6, versículo 20 dice lo siguiente: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Cuando hay unidad en el hogar, entonces, amado, el hijo guarda los mandamientos de su padre y la enseñanza de su madre, porque él sabe que el mandamiento y la enseñanza de sus padres lo van, amado, a guiar a ser mejor persona, y eso hace de que, como está obedeciendo, ese hogar se mantenga en unidad. Entonces es importante entenderlo y comprenderlo, porque a veces por malas decisiones de los hijos, entonces acarrean divisiones, pleitos, contiendas, rencillas dentro del mismo hogar. Entonces esto es importante, amado, entender y comprender. Hijo, tú que me escuchas, tienes que comprender y entender y aprender a escuchar los mandamientos y las enseñanzas de tus padres y obedecerle. Obedece siempre y cuando lo que te están diciendo no vaya en contra de la ética, de la moral y de tus derechos, pero también de tus deberes. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces esto es importante entenderlo y comprenderlo. Gloria al que vive. Y ahí mismo en Proverbios 17, versículo 6, dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. O sea que la corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. O sea, la honra de nosotros como hijos son nuestros padres. Entonces, amado, obedezca. Si su padre le está dando un consejo y se lo está dando, usted sabe que ese consejo que le están dando le va a ayudar para bien a su vida, tómelo. Porque a veces hay hijos que se meten, amado, en situaciones difíciles por no escuchar. Ejemplo, eso es muy común. Muchos hijos, sus padres le dicen que todavía no se comprometan, no se casen, no tenga responsabilidad, todavía no es el tiempo. Y muchos hijos e hijas, lo más fácil es meterse o comprometerse con alguna persona y después, amado, ven las consecuencias de esa mala decisión. Entonces miren ustedes, a veces por no escuchar la voz de sus padres, pero cuando están en el problema, entonces si quieren que los padres le resuelvan. Entonces, amado, ahí donde los padres, que Dios nos ayude, y tenemos, amado, que dejar que ellos mismos experimenten, porque esa experiencia es la que a ellos, más temprano que tarde, le va a enseñar a ser personas responsables y a corregir su error.
pero también, amado, avanzar en su matrimonio y en cualquier área de su vida. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso Dios es claro. El hogar es aparte. Aparte. ¿Oyó? Entonces es muy claro. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí dice, amado, que la corona de los viejos son los nietos. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y ya para terminar con esta enseñanza, que el tiempo ha avanzado rápidamente, Marcos capítulo 3, versículo 25. Termino con esto. Marcos capítulo 3, versículo 25. Dice lo siguiente. Aleluya. Dice lo siguiente, Marcos capítulo 3, versículo 25 dice: si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Así que el hogar, si está dividido, entonces no puede permanecer. Hay que estar unidos, fortaleciendo y ayudándonos uno con nosotros. Tenemos diferentes caracteres, diferentes temperamentos, diferentes formas de pensar. Pero cuando se trata de la familia, hay que enfocarlo en el propósito, en el núcleo familiar, para poder avanzar. Gloria al que vive y reina. Hasta aquí me ayudó Adonai Elohim, nuestro Padre Celestial. Vamos a orar en esta hora. Padre Dios, te damos las gracias, Padre Santo Dios, por tu amor, por tu misericordia, Padre Celestial. Padre, en esta hora, Dios, te pedimos que esta palabra haga el efecto por el cual ha de ser enviada, que seas tú, Padre Santo, levantando, que seas tú reanimando, que seas tú en esta hora sanando, libertando en el nombre de Jesús. Padre, reprendemos todo espíritu de muerte, de venganza, de accidente, derramador de sangre, de atraco, sicariato, mala hora, confusión, todo ataque demoníaco en contra de nuestra vida, nuestra familia, nuestra parentela, nuestros bienes, queden inoperantes, reprendidos en el nombre de Jesús. Dios, amén y amén. Lo invitamos el domingo, estaremos llevando la segunda parte de la enseñanza, la obra del Espíritu Santo. Así que le invitamos el domingo por este mismo canal. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz sea con todos ustedes. Shalom.